Hola, ¿qué tal, público del debate? Soy Paulina Otañez, estamos en una entrevista más y me encuentro con la doctora Claudia Sheinbaum, quien es una de las aspirantes a dirigir la defensa de la transformación. ¿Cómo está, doctora? Bien, muy bien, Paulina, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues ya vimos, ¿no?, que han pasado muchos días, creo que incluso, pues sí, más de un mes, desde que comenzó con esos recorridos. 10 semanas sí, ya. Sí, ¿qué enseñanza le dejan estos Pues recorridos? ha sido una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos. Por un lado, yo creo que el entusiasmo por nuestro movimiento es muy grande en todo el país. Por supuesto, la aceptación que tiene el presidente. Pero además he sido muy bien recibida y al mismo tiempo escuchar pues las necesidades que hay. Se ha hecho mucho en el país con el presidente López Obrador, pero obviamente no todo se puede hacer en 4 años y medio, 5 años, y pues también escuchando a las personas para diseñar lo que viene. Como usted bien comentó, ya van 10 semanas desde que comenzaron. En caso, ya se vienen los levantamientos de las encuestas y ya el resultado próximamente, también el 6 de septiembre. ¿Está física y mentalmente preparada para seguir recorriendo el país? Estoy física y mentalmente preparada, muy fuerte, contenta. Nos ponen arriba las encuestas, la gran mayoría. Claro. Y se va a realizar la próxima semana. Son 5 encuestas que al mismo tiempo se van a hacer y el resultado se va a dar a conocer el 6 de septiembre. Y si todo está como hasta ahora, pues ¿Está ansiosa o nerviosa? Bien. No, la verdad estoy muy tranquila, muy satisfecha del trabajo que hemos hecho, contenta, y espero que se den bien las cosas. ¿Y cuánto es lo que se ha gastado más o menos, doctora? Pues nos dio el partido 5 millones de pesos para gastar. Nosotros reportamos siempre todo porque dicen que nosotros hemos gastado más que todos. Okay. Nosotros reportamos todo y llevamos como el 80%. De los 5 millones. De los 5 millones. Órale. También está un tema en coyuntura sobre la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, sí, que decían que pues son órdenes de arriba. ¿Usted cómo ve lo que se dice y también la renuncia? No, bueno, pues ella es una mujer que viene de la sociedad civil, de una organización de la sociedad civil y pues habrá tenido ahí sus razones para separarse. Lo que te puedo decir es un trabajo que nosotros empezamos a hacer en la ciudad en coordinación con la comisión y en coordinación también con la Secretaría de Gobernación, cuando estaba Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas, porque si bien es cierto que es un problema, el problema de los desaparecidos, que hay que decirlo muy claramente, que no tiene que ver con desaparecidos políticos, como fue en la época de la Guerra Sucia en nuestro país, sino mucho tiene que ver con la delincuencia organizada, que no, por ello no es doloroso y hay que atenderlo. Pero se maneja una cifra muy grande. En la ciudad nos dieron una cifra de desaparecidos. ¿Cuántos hay en la ciudad? Y pues de toda la historia de la ciudad eran alrededor de 15,000. Entonces era muchísimo. Entonces cuando yo vi esas cifras dije, a ver, vamos a revisar exactamente las cifras. Le pedí a la Fiscalía que nos ayudara y entonces empezó a revisar pues prácticamente nombre por nombre con todas las bases de datos que hay en la ciudad, inclusive se pidieron a CONAPO y otras bases de datos, y resulta que alrededor del 75% de esas personas no habían reportado que habían aparecido, digamos. Que la familia ya sabe que están vivos, están en algún lugar, o lamentablemente fallecieron por alguna causa. Entonces nos quedamos con un 25% de ese universo y se empezó a trabajar. Yo ya después me salí del gobierno de la ciudad, pero siguen trabajando en una visita domicilio por domicilio. Porque hay casos, me tocó a mí en la ciudad alrededor de 50 casos más o menos, la mayoría que venían de antes, de desapariciones en la ciudad, vinculadas mucho con delincuencia, que estuvimos trabajando mucho con colectivos para ver qué había pasado, cómo se fortalecía la fiscalía, cómo se fortalecía el área de búsqueda de la ciudad. Pero de hablar de 15,000 a hablar de 50, pues hay una diferencia muy grande. Y ahora en estos recorridos, ahora que me menciona que sí ha estado en contacto con colectivos, ¿ha estado en contacto con las madres rastreadoras, por ejemplo, aquí en Sinaloa? Sí, aquí en Sinaloa no, pero en otros lugares sí hemos estado en contacto. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le piden? Pues evidentemente hay un dolor muy grande en las familias por encontrar a sus hijos.
Entonces, pues lo que hay que hacer es una búsqueda muy importante y hay técnicas que además se revisan, no solamente es una búsqueda física, sino el análisis de contexto en el cual fueron desaparecidos y a partir de ahí hacer una investigación mayor. En otros temas, doctora, es algo de las redes sociales, ¿no? Que se han dado muchísimas cosas en estos días, pero fue el video de Adán Augusto dándole un codazo a una diputada. Hay muchos, yo me imagino que a la gran mayoría nos pareció un poco violento, ¿no? Entonces, ¿usted cómo vio esta reacción, no? Pues sí, no se veía muy bien, pero no quisiera opinar mucho más. La verdad, él dio su explicación y pues yo creo que hay que evitar. Se reserva los comentarios mejor. Me reservo los comentarios, pero evidentemente pues hay que evitar alguna actitud de este tipo. Ya fue muchos los comentarios que hizo Marcelo Ebrard en su contra. ¿Míos? Sí. ¿Contra mía? Ajá. Ah, bueno, a ver, ha dicho que si acarreados en los mítines, que si uso de recursos públicos, y yo he negado todo porque, por varias razones, ¿no? La primera porque es falso. Segundo, porque yo toda mi vida luché contra eso. Toda mi vida. Yo vengo del movimiento social. Yo pertenecía a un partido político, pertenecía al PRD como militante de base en su momento, y después a Morena, que ahí sí fundé Morena, y siempre luchamos contra todas esas prácticas. Pero además creo que alguna práctica de ese tipo hoy es hasta contraproducente, Sí. porque la gente ya está mucho más despierta, ya no le gusta ese tipo de prácticas de llevar a la fuerza a una persona. Y ahora no va a ser una votación, va a ser una encuesta. Entonces, se va a preguntar a cada empresa encuestadora y la Comisión de Morena va a preguntar a 2.500 personas. Y a esa, supone que una persona haya ido a fuerzas es una hipótesis, ¿no? A un recorrido, pues cuando conteste la encuesta pues va a estar enojado, ¿no? No la quiere contestar, no va a querer, yo creo. No, va a decir pues por esa persona no, Ajá, ¿no? ok. Entonces, creo que es parte del proceso, pero bueno, siempre hay que decir la verdad y contestar. La otra cosa también, es cierto que un hombre puede ser víctima de violencia política de género, como dijo el presidente, que preguntó, ¿no? Que si no era lo que le están haciendo a él violencia política. Bueno, hay violencia política contra el presidente, no sé si por ser hombre, pero sí hay violencia política. Nada más hay que ver los casi 5 años que lleva de presidente. Entonces, yo creo que en particular el tema de Xóchitl Gálvez, pues ya se conoció que el tribunal resolvió falseando la manera en que el presidente había expresado, porque el tema es que se denunció algo de corrupción, ¿no? Y eso no tiene que ver con una violencia política de género, sino sencillamente pues con decir cómo son las cosas. Entonces sería una cosa diferente a la violencia política y la violencia política de género. Pues sí. Okay. Bueno. Violencia política de género es que tienes violencia política por el solo hecho de ser mujer, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, podría poner como 1000 denuncias, si quieres, ¿no? Que me dicen que la favorita del presidente, que no tiene capacidad, que le copia al presidente, como si yo no tuviera mis propias aptitudes, capacidades, ¿no? Ya podría haber puesto yo, ya hoy el presidente del PRD, ¿no? Es creo que la tercera vez que se dirige a mí de una manera. Lo que pasa es que allá ellos, yo creo que la propia sociedad sus cosas. está en contra. Sí, la propia sociedad los ubica en donde tienen que estar.